El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, un espacio de la Federación de Trabajadores de la Educación. Hoy es 3 de agosto y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario político, educativo y sindical se desarrollaron en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos hoy. Magisterio salió a marchar para exigir cumplimiento de acuerdos respecto al régimen especial de salud y al pago de deudas. 25 colegios que son del Distrito Capital y están en manos de particulares deben regresar a la Secretaría de Educación, asegura importante grupo de concejales. 28 de julio fue acogido por América Latina y el Caribe como el Día Mundial de Combate contra la Tercerización Laboral. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Y el gobierno nacional vuelve y juega, le hace conejo al magisterio colombiano, incumpliendo los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo el pasado 21 de mayo con la federación. Los educadores salieron a marchar para presionar y exigir al gobierno nacional. Sin embargo, si no hay acuerdos establecidos, los educadores se irán a paro nacional indefinido. El magisterio colombiano se suma a las decenas de movilizaciones sociales que se gestan en el país, en las que las necesidades insatisfechas, las políticas de inequidad y la corrupción que rodean al derecho de los colombianos a reivindicar su estabilidad los lleva a este tipo de acciones. Los maestros del país, cansados de la desidia, el desinterés y el incumplimiento insultante de los acuerdos establecidos el 21 de mayo en las mesas de diálogo con el Ministerio de Educación, llevó a que se presentaran frente al ministerio en un gran plantón. Frente al derecho de la prima de servicios, uno que desde siempre han tenido los empleados públicos e invisibilizado exclusivamente para el magisterio, se llegó a un acuerdo en el que la federación solicitaba que el derecho se reivindicara en su totalidad, es decir, incluyendo el retroactivo. Sin embargo, el Ministerio de Educación, en un juego semántico y por debajo de la mesa, sacó un decreto que desconoce lo acordado y echa al traste el tiempo y las discusiones establecidas y convenidas. Desconoce así cerca de 500 sentencias que avalan la posición de la federación. Whitney decía que el problema de la salud es estructural, pero nosotros tenemos... A los maestros se les continúa descontando sagradamente para el pago del servicio de salud cerca de 1 billón de pesos. Sin embargo, el gobierno solo utiliza una parte, el resto lo destina a otras cosas, descuidando la calidad en el servicio, que es precisamente lo que exigen los maestros y sus familias. Frente a las 15.000 cesantías represadas y a la deuda de 88 billones de pesos por pasivo pensional y prestacional, el gobierno sigue haciéndose el de la vista gorda, congela los dineros y burocratiza los pagos. Frente a los traslados para los maestros amenazados, nada, literalmente. Este es uno de los acuerdos más importantes que sigue desconociéndose sin determinar que lo que está en juego es la vida de los educadores en cumplimiento de su labor. Esta, con el sindicalismo, es una de las profesiones más amenazadas en el país. No olvide que Encuentro lo puede ver a través de YouTube en un canal titulado FECODE. Y efectivamente el magisterio en pleno le cumplió a la convocatoria hecha por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. El 1 de agosto salieron a marchar en las diferentes capitales del país. Miles de educadores en la capital de la República se movilizaron e hicieron un plantón frente al Ministerio de Educación. Nuestras luchas, las luchas que nos pueden llevar a la victoria final, las luchas que nos pueden llevar a la victoria final. El 31 de julio, la CUT, FECODE, ADE y ADEC citaron a la prensa para enterarla de los problemas que enfrentan el magisterio y la educación pública por la desidia del gobierno para hacer la tarea acordada en mayo. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que es el proceso de movilización mañana, 1 de agosto, y en la preparación del paro nacional indefinido del magisterio, si a eso obliga el gobierno por la actitud intransigente que tiene. El 1 de agosto, por las calles, las carreteras y las plazas, no solo soplaron los vientos característicos del mes, también los reclamos de los educadores del país,
quienes le dijeron al gobierno nacional que no soportan más las prácticas que privatizan el sistema, desmejoran las condiciones laborales e irrespetan las soluciones acordadas con FECODE en la última negociación. En Bogotá, los educadores caminaron desde el Centro Administrativo Distrital hasta el Ministerio de Educación y por el camino encendieron la sirena que alerta la gravedad de los servicios médicos. Estamos denunciando los malos y pésimos servicios médicos por parte de la entidad Medicol, los paseos de la muerte en Bogotá, y esa situación se ha venido generando bastantes conflictos en la salud de los educadores. Por eso estamos en esta movilización exigiendo mejores servicios médicos para todos los educadores de Bogotá. Por una situación personal que yo viví, una operación, puedo dar fe que hay 4 otorrinos para atender a todo el magisterio. Terapia física no he logrado una cita. Las especializaciones no hay, las radiografías no, eso es terrible. Conseguir cita con consulta general es terrible y con especialistas ni se diga. Y si tenemos niños, peor, la situación se complica. Y el servicio de urgencias es, mejor dicho, terrible, es espantoso, es cada vez de mal en peor. Los maestros de Boyacá, Cundinamarca y otros departamentos vecinos reforzaron la movilización capitalina porque en sus municipios y veredas les deben zonas de difícil acceso, faltan profesores y hacen su trabajo en infraestructuras abandonadas. Primero lo de salud, que el problema de salud es grave en todo el país. Segundo, las deudas. En Cundinamarca hay demasiadas deudas, ¿sí? Y tercero, vamos a mirar los acuerdos que tenemos con el ministerio, porque se firmó el 21 de mayo y ahora el ministerio no que nos quiere cumplir. Frente al ministerio hablaron dirigentes de la CUT, FECODE, ADE y ADEC. El presidente de la federación invitó al magisterio a mantenerse en pie de lucha y le preguntó si está dispuesto a ir a un paro nacional indefinido. La respuesta unánime fue sí. La cometa quedó en terrenos del ministerio. Él definirá si la deja en el piso o la eleva en el cielo educativo que merecen los estudiantes, maestros y colombianos. Síganos a través de la cuenta en Twitter, @FECODE, y allí encontrará diferente información de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. A continuación, el profesor Libardo Ballesteros, tesorero de la Federación, le habla al magisterio colombiano. Compañeras y compañeros, muy buenos días. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE confirmamos nuestro compromiso con el voto de respaldo dado por el Magisterio Nacional en las pasadas elecciones. El martes pasado, el Comité Ejecutivo se reunió con el Ministerio de Educación y podemos concluir varios aspectos de esta reunión. Que el texto borrador del acto administrativo sobre educadores amenazados y desplazados está como se había acordado con FECODE. Exigimos que el gobierno lo emita cuanto antes porque siguen en aumento los casos de docentes amenazados en todo el país. En cuanto a la prima de servicios, el ministerio plantea que el término establecer no quita el derecho a los educadores de seguir la pelea para la retroactividad y los 8 días faltantes del 2014 en los estrados judiciales. Que los factores salariales no aparecen en ese decreto porque el Ministerio de Hacienda elevó una consulta a la Corte Constitucional para dirimir el asunto. Que la incompatibilidad solo es para otras primas que tengan el mismo carácter. Sin embargo, FECODE plantea que tal como salió el decreto contiene algunos riesgos para el magisterio. Ante las dudas, el ministerio recurrirá a una consulta de alto nivel para mirar la posibilidad de algunos ajustes a este decreto y FECODE analizará las implicaciones que estas dudas jurídicas tengan. En lo referente a la salud, el gobierno plantea que ha realizado visitas a varios departamentos como La Guajira, Arauca, Tolima, Norte de Santander, Sucre y San Andrés, y que tiene un cronograma para continuarlas haciendo, pero desde la Federación planteamos que no solo bastan las visitas, sino que se mejore el servicio. Por todo lo anterior, llamamos al magisterio colombiano a mantenernos en pie de lucha y esperar la decisión de la próxima Junta Nacional que será convocada por la Federación Colombiana de Educadores. Muy buenos días a todas las educadoras y educadores del país. Mercado, privatización, sanción, eficiencia, hacinamiento, auditoría. Los retos de la profesión docente en el siglo XXI para vencer la visión autoritaria del modelo neoliberal. Ser maestro hoy.
Revista Educación y Cultura número 98. Ser maestro hoy. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. 25 colegios que fueron entregados por el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, algunas cajas de compensación a instituciones privadas, pues algunos quieren que continúen y que permanezcan los colegios por concesión. Sin embargo, hay otros que dicen que prevalece la calidad de la educación pública. Después de 12 y más años de estar en concesión, 25 colegios administrados por Cafán, San Bartolomé de la Merced, Comunidad Salesiana, Colsubsidio y otras organizaciones terminan contratos con la Secretaría de Educación. Por ello, varios concejales le dicen a los doctores Petro y Sánchez que las instituciones deben ser dirigidas desde el distrito y sin intermediarios de ninguna índole. Estos colegios nunca se debieron entregar en concesión, ¿no? Porque si esos colegios se construyeron con plata del distrito, donde se necesitaban, porque están ubicados Ciudad Bolívar, en Usme, Bosa, Patio Bonito, Suba. Y si se pagan los estudiantes con plata del distrito, con plata que gira la nación, entonces ¿qué necesidad había pues de entregárselos a unos terceros en concesión? Pues era el distrito, como si hoy construimos colegios y se los entregamos a unos particulares para que los administren. Y esos particulares, en todo caso, no los van a administrar por filantropía, ¿no? Pues alguna utilidad tendrán. En los últimos días se han dado debates en el Consejo de Bogotá para argumentar por qué se deben regresar las instituciones al distrito. Básicamente, el concejal Argote explica que el Estado solo debe contratar con particulares cuando no tiene infraestructuras propias, pero en este caso, las 25 construcciones son del distrito. Además, hay logros que están en rojo en estas instituciones. Tampoco cumplen con lo que está planteado en una de las cláusulas, en la cláusula quinta de los contratos, en donde tienen que tener todos los años de la concesión, no solo en un año, sino todos los años tienen que estar en alto y superior, por ejemplo, en resultados de las pruebas de estado, que no lo miden todo tampoco. Pero si yo les fuera a aplicar estrictamente eso, no lo han cumplido durante los 12 años de historia que tienen. Muchos colegios de esos han estado en bajo y ya debió rescindirse la concesión hace muchos años, debió hacerse eso. El secretario de Educación y el alcalde Petro, en su defensa de lo público, tienen el respaldo de una gran parte de concejales y sindicatos para reintegrar a Bogotá las aulas que le pertenecen. Y en Encuentro tenemos un recomendado para quienes quieran profundizar sobre la legislación educativa de Editorial Magisterio. El abogado Héctor Sánchez le echa una miradita y presenta su concepto. El libro se titula Legislación Educativa Colombiana. Su autor es Emel Santiago Peinado. Tiene 590 páginas. Lo protege una pasta que le asegura durabilidad y recoge las leyes 115 y 715, los decretos, resoluciones, conceptos, directivas y fallos de la Corte y el Consejo de Estado sobre esta materia desde 1991, año de la nueva Constitución, hasta 2013. El libro está dividido en 11 capítulos que agrupan leyes, decretos reglamentarios, resoluciones, conceptos y directivas ministeriales sobre el funcionamiento del sistema educativo colombiano, en temas tales como la estructura del sistema educativo, la regulación legal y reglamentaria de los educadores con el Estado, establecida en los dos estatutos docentes que actualmente se encuentran vigentes. Temas también sobre la evaluación de la calidad de la educación, la evaluación del desempeño docente, el sistema general de participaciones y la financiación de la educación, la inspección, vigilancia y supervisión del funcionamiento del sistema educativo colombiano por parte del Gobierno Nacional y de las entidades territoriales certificadas. También incluye una importante parte referente a la administración y vigilancia de la carrera de los educadores
por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es un texto de mucha importancia para los educadores que prestan sus servicios en las aulas colombianas, para quienes defienden la educación pública, los derechos de los estudiantes y profesores y, lógicamente, para aquellos que luchan por transformar el sistema educativo para hacerlo más democrático e incluyente. También se encuentran leyes y los reglamentos que se han dictado sobre la educación para adultos, la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Ojalá en lo posible todos los educadores de Colombia adquieran esta importante obra para su formación y para la defensa de la educación como derecho fundamental y como un servicio público bajo la responsabilidad del Estado y de los particulares. No pase la página de esta nota sin detenerse en la valiosa información que trae esta publicación tan importante para la vida del sistema actual y los sueños que reivindican la educación como el lugar que emana progreso y desarrollo. Y a propósito del libro Legislación Educativa Colombiana, tenemos regalos para nuestros televidentes. Las 3 primeras personas que respondan la siguiente pregunta: ¿cuándo fue fundada la Federación Colombiana de Educadores? Envíen su respuesta al correo prensafecode@gmail.com, pues recibirán este libro. La próxima semana les daremos los nombres de los premiados. Y el profesor Nelson Alarcón, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos, reflexiona sobre la movilización del pasado 1 de agosto y los acuerdos incumplidos por parte del Gobierno Nacional. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a cada una de las maestras y maestros que el pasado 7 de junio nos apoyó con su valioso voto, el cual condujo a que integremos hoy el Comité Ejecutivo de FECODE. El pasado martes, la Comisión Negociadora, conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional, nos reunimos en la cual realizamos un análisis a cada uno de los puntos acordados en la pasada negociación. Uno de ellos es en el cual se está trabajando en el protocolo para que los compañeros y compañeras del 1278 que hoy tienen comisiones sindicales se les pueda legalizar su situación en cuanto a la parte de que ellos hoy no han sido evaluados en su parte de desempeño, y lo cual le ha acarreado problemas de vinculación y en la parte laboral. También estamos realizando una invitación a nuestros compañeros y compañeras dirigentes municipales, zonales, departamentales, para que preparemos, sigamos trabajando en el paro nacional indefinido. Por eso, cada uno de nuestros maestros y maestras debemos salir y participar en cada una de las actividades que se programen. Por 3 objetivos fundamentales estaremos en este paro nacional indefinido. 1, solución a los problemas de salud. 2, solución a las deudas que tiene el gobierno nacional con cada uno de los entes territoriales. Y 3, por el cumplimiento en su totalidad de cada uno de los acuerdos que el gobierno nacional ha firmado con el Comité Ejecutivo de FECODE. Por eso, reiteramos nuestra invitación a participar en el paro nacional indefinido. Un feliz fin de semana para todos los maestros y maestras de Colombia. Mercado, privatización, sanción, eficiencia, hacinamiento, auditoría. Los retos de la profesión docente en el siglo XXI para vencer la visión autoritaria del modelo neoliberal. Ser maestro hoy. Revista Educación y Cultura número 98. Ser maestro hoy. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
De 1.200.000 trabajadores en nuestro país, aproximadamente 600.000 son tercerizados, violando así su derecho a un salario digno y a que sean los empleadores quienes respondan por sus prestaciones sociales. Lo increíble es que es el gobierno nacional quien más terceriza. Recordando a los 200 trabajadores tercerizados de la represa del Guavio que murieron en medio de un accidente hace 30 años, nace el Día Mundial contra la Tercerización Laboral. Colombia, según los estudios, es el país que más viola los derechos de los laboristas. El gobierno colombiano es uno de los mayores tercerizadores de plantas paralelas y toda la informalidad laboral, y el Estado de 1.200.000 trabajadores, se puede decir que 600.000 son tercerizados o de plantas paralelas. O sea, es el principal violador de la ley laboral. Por eso la Central Unitaria de Trabajadores hemos venido denunciando que en Colombia no existe trabajo decente, trabajo digno. Todo es a contrato a término fijo, subcontratado, y con eso se violan pues los derechos de prestaciones salariales, la inestabilidad laboral, la imposibilidad de fundar sindicatos, porque a una persona tercerizada le queda muy difícil vincularse al sindicato. Este no es un tema nuevo en el panorama laboral, al contrario, es una práctica arbitraria que el gobierno ha masificado sin ninguna vergüenza, que rompe las expectativas de los trabajadores de tener, como cualquier laborista del mundo, prestaciones sociales que no salgan de su bolsillo y descompleten aún más el indignante salario mínimo, sino que sean los empresarios los que ganan con la productividad quienes respondan por este derecho. Es una forma de aplicar las políticas neoliberales, de seguir aumentando las ganancias de las empresas, de las multinacionales, y de disminuir los ingresos o el capital fundamental que es el trabajo de los colombianos. O sea, no valora el trabajo de los colombianos, por eso el 68% de los colombianos están en la informalidad. Más de la mitad de los trabajadores en Colombia no tienen un contrato laboral, es decir, sus patronos no son responsables ni responden por la seguridad social, no tienen posibilidad de agremiarse y mucho menos estabilidad en su empleo. Esta lucha por un contrato laboral es la misma que desarrollaron los trabajadores de las bananeras a principios del siglo XX, masacrados en diciembre de 1928 para reprimir la huelga. Las conquistas obtenidas en las décadas posteriores se vienen perdiendo desde finales de los años 80. Y en Cochabamba, Bolivia, esta semana se realizó la cumbre antiimperialista y colonialista, una oportunidad para reflexionar y movilizarse sobre las políticas transgresoras e impositivas del gobierno de los Estados Unidos. Que se acabe, que se acabe, que se acabe. El secuestro del presidente Evo Morales, calificado así por el pueblo y las autoridades bolivianas, cuando el avión en el que viajaba no se le permitió pasar por el espacio aéreo de España, Italia y Francia, según información, presionados por los Estados Unidos, una falta diplomática reprochable que llevó a la reacción mundial de instituciones y líderes del planeta. No ha pasado más de un mes y la indignación del hecho llevó a la realización de la primera cumbre antiimperialista en Cochabamba. La primera cumbre mundial antiimperialista y anticolonialista que se realizará en Cochabamba, Bolivia, del 31 de julio al 2 de agosto del año en curso. Esta cumbre de los pueblos ha sido impulsada por el Consejo Nacional por el Cambio, CONALCAM se llama esto, y cuenta con el apoyo del Pacto de Unidad conformado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Entre otras organizaciones campesinas, sociales y no gubernamentales de América Latina que participaron de Asia y Europa. Durante los días de la concentración fueron debatidas las políticas intervencionistas y transgresoras de los Estados Unidos como una muestra de cómo no hay enemigo pequeño y de cómo una violación diplomática como la ocurrida llama a movilizaciones públicas de repudio. La cumbre antiimperialista de Cochabamba van a aprobar un manifiesto de apoyo y solidaridad con el presidente Evo Morales. Asimismo, van a decidir las movilizaciones que se realizarán a nivel nacional en cada uno de los países participantes. Esto significa de que los participantes para esta cumbre no solamente son los países latinoamericanos, sino que están yendo países de Europa, países del Asia, al final, por eso decimos países de todo el mundo.
Esto es una cumbre internacional. Bolivia, de la mano de los pueblos del mundo, enfrentan al país más poderoso del planeta, Estados Unidos, que pese al desarrollo y a los avances en América Latina, continúa subestimando la potencia y la fuerza del pueblo de América del Sur. Y a continuación, el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Luis Gruber Ibarra, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Saludo al Magisterio Colombiano, felicitarlos desde la Federación Colombiana de Educadores por la magnífica participación que tuvieron en la Jornada Nacional de Protesta del día 1 de agosto. Reconocemos que las consignas, que las banderas esgrimidas, sí recogieron la opinión del Magisterio. Por ello es significativa la asistencia y la afluencia de maestros para decirle a la ministra y decirle al gobierno que queremos solucionar nuestros problemas. La ministra viene diciendo que se avanza en las conversaciones. Cierto que hay conversaciones. Lo que la federación exige son soluciones a los problemas que tenemos. Solución a las dificultades que tenemos en materia de salud. Solución al problema de las deudas y solución a la expedición de las normas y actos pactados en los acuerdos. Hoy decimos, un maestro más fue asesinado. Ya no son 7, son 8 los maestros asesinados. ¿Hasta cuándo van a producir el decreto que regula el traslado de los maestros amenazados? Esto es para dar un mensaje también. Los compañeros educadores amenazados o víctimas de la vacuna o de la extorsión, viene creciendo el número. El llamado al gobierno es que ojalá haya celeridad en la expedición de esta norma. Pero también le decimos a la ministra, el Magisterio Colombiano salió a las calles. De Leticia a La Guajira, de Puerto Carreño a Tumaco, el Magisterio expresó en las calles su inconformidad. Queremos solución, pero si no hay solución nos estamos preparando para el paro nacional indefinido, para buscar la voluntad política del gobierno. En esa búsqueda de soluciones es simplemente voluntad del gobierno de Santos, de la ministra de Educación, del ministro de Hacienda, para que podamos avanzar positivamente en mejorar las condiciones de vida del magisterio. Por último, les decimos también que, evocando al libertador Simón Bolívar, para avanzar en el triunfo hay que caminar por el sendero de las dificultades. Hoy los maestros caminamos por el sendero de las dificultades, pero con dignidad. Señor presidente, en sus manos está que no hay un paro nacional del magisterio, pero sepa que estamos dispuestos y preparados para acatar el llamado de la federación y acatar el llamado de las bases para que se resuelvan nuestros problemas. Feliz fin de semana. ¿Cuál es el futuro de la UP y cuál es su legado en pleno siglo XXI? Este análisis lo haremos mañana en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. De 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1 hablaremos con el hijo de José Antequera. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. No olviden nuestra cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Los dejamos con imágenes de la exposición Grandes Maestros del Arte Popular Iberoamericano que se presenta en el Museo de Arte Moderno aquí en la capital de la República. Feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura.
Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.